Te bendecimos y te adoramos, Señor. Aleluya. Te adora mi alma, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Espíritu Santo. Espero que en esta nueva serie podamos disfrutar, como hemos llegado a disfrutar y aprender bastante en las grabaciones anteriores, como por ejemplo en el Pentateuco, en la hermenéutica y en el tema de Corintios. Vamos a empezar una nueva serie, por así decirlo, sobre los Gálatas. Y aquí es un reto porque también vamos a hablar de la cultura grecorromana y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo, en su forma de expresarse, muchas veces está hablando bajo la cultura grecorromana que reinaba en aquel tiempo. Y vamos a empezar nuevamente, aunque ya hablemos en Corinto sobre Pablo, pero tengo que hablarles también de Pablo porque Gálatas fue escrito por el apóstol San Pablo. Pablo el apóstol. Ustedes ya conocen que la palabra apóstol del griego es apóstolo. Y apóstolo significaba un mensajero o uno que es delegado o un comisionado. Es decir, alguien especialmente enviado por Jesucristo y en este caso es enviado a predicar el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que decir que no cualquiera podía ser un apóstol. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que para ser un apóstol, del griego apóstolo, que significaba ser enviado, tenía que tener unas cualidades. Los apóstoles habían colocado el fundamento que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Los apóstoles eran dirigidos hacia toda la verdad mediante el Espíritu y por el Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron los mandamientos del Espíritu Santo. Serían testigos en todo el mundo. El Espíritu Santo confirmaría su palabra con sus repartimientos. Gloria al Señor. Pues ellos escribieron la mayoría del Nuevo Testamento y esto lo encontramos en el segundo libro o segunda carta a Pedro. Gloria al Señor, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Ellos enseñarían las doctrinas de Cristo y también del Espíritu Santo a todo el mundo posible. Gloria al Señor. Los requisitos para ser un apóstol lo dijimos, pero aquí pues lo haremos de una manera ligera, así de repaso. Los requisitos para ser apóstol, según el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 26, donde el apóstol Pedro, estando en el aposento alto, mientras estaban como 120 personas unánimes juntas, mientras oraban, el apóstol Pedro pues se pone en pie, se dirige a la congregación y le explica la historia cómo Judas, pues habiendo vendido al Señor, habiéndolo traicionado de esta manera, en el cual hubo un remordimiento, pero nunca hubo un arrepentimiento como lo hubo en Pedro. Y resulta que él, con el dinero adquirido, Judas, pues compró un campo que resulta que en ese campo él mismo se ahorcó y murió. Y ahora él dice, pues es necesario que uno de los que están aquí con nosotros presente, que sea testigo de cómo entraba y salía Jesús desde el bautismo de Juan, ¿vale? Que sea presencial de todo lo que ha acontecido anteriormente, se ha hecho testigo para ocupar el lugar que ha dejado Judas y pueda ocupar también el apostolado como cordero, como apóstol del cordero. Así que bueno, pues echaron suerte, una costumbre que ellos habían adquirido y el Señor, que ellos creían y confiaban en la providencia de Dios, que por el artilugio que ellos iban a utilizar, el Espíritu Santo de alguna manera iba a intervenir. Y la suerte, pues de Dios,
cayó en Matías. Estaba José Barsabás, el que tenía por sobrenombre el Justo, y bueno, le toca a Matías. Este Matías tenía las credenciales de ser testigo, gloria al Señor, de cómo entraba y salía Jesús entre ellos, y desde antes, desde el bautismo de Juan. Por lo tanto, uno no podía ser apóstol así nomás, gloria al Señor. Uno que era enviado, y él podría decir: yo soy apóstol de Jesucristo, Matías, porque he sido llamado por la voluntad de Dios, ¿vale? He visto a Cristo presencialmente, yo he sido también su discípulo, gloria a Dios, y estuve con Juan Bautista viendo cómo él bautizaba. Tenía esas credenciales, gloria a Dios por ello. Y bueno, pues aquí lo vemos entonces, que en Hechos, capítulo 1, desde el versículo 15 al 26, se narra toda esta historia que le estoy comentando. Gloria al Señor. Esta historia, ahí podemos ver los requisitos para ser un apóstol. Era necesario que estuviera con él todo el tiempo. El Señor Jesús salía y entraba entre ellos, como lo acabo de explicar. Y comenzado del bautismo de Juan hasta el día en que Cristo había sido recibido arriba. Gloria a Dios. Así podemos observar estos requisitos. Al parecer, Pablo estaba fuera en sí, ya que no había estado presente. Era necesario que él mismo explicara cómo podía ser parte de los apóstoles cuando no llena estos requisitos, como Pedro, como Matías, como José Barsabás el Justo, etcétera, etcétera. El propósito de Gálatas es ese. Por ello no escribe a una iglesia, sino a una región donde ya cuestionaban su apostolado. Gloria al Señor. Cuestionaban su apostolado. Y Pablo se tiene que presentar con este currículum que él empieza: Pablo apóstol, gloria al Señor, Pablo, y empieza por su currículum, y vamos a verlo. Según su relato en Filipenses capítulo 3, no solo era un cristiano más, era uno de los cristianos con el currículum más influyente de todos. Pablo era hebreo, no solamente era un judío que practicaba la religión en común, era hebreo de hebreos. Esto nos hace entender que era un hibrid del hebreo, que significa de los que cruzaron el mar, de los que salieron del otro lugar. Gloria al Señor. A esto se le empezó a llamar a Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos y empieza a cruzar hasta transitar y llegar hasta Canaán, tierra prometida. Y luego sucesivamente se le llaman hebreos a todos los que están en Egipto y salen, transitan por el desierto, cruzan el Mar Rojo hasta llegar a la tierra de Canaán. Estos que salieron, los que cruzaron del hebreo hibrid, que significan los que salieron del otro lugar, gloria al Señor, aunque, fijaros bien, no todos los hebreos son judíos, y ni todos los judíos son hebreos. Judío es la religión que se practica comúnmente, gloria al Señor, y hebreos es de los que salieron desde Egipto. Y ahora fijaros bien, que el apóstol San Pablo dice hebreos de hebreos. Él podía remontarse a ver si me acuerdo, a ver cómo lo expreso yo. Él podía presentar su pedigrí, su currículum, gloria al Señor, para desacreditar, ¿vale?, a los que estaban difamándole y estaban desacreditándole de su apostolado. Y él dice hebreos de hebreos. Él podía remontarse presentando su currículum hasta la tribu de Benjamín, si no mal recuerdo, que él procedía de esa tribu. Fijaros bien, gloria al Señor. Y esto él lo hace pues para presentarse como un apóstol del Cordero, porque también había sido llamado por Dios de la misma manera como cuando Dios, por medio de Cristo, llamó a Pedro. Y resulta que cuando Pedro y los demás eran testigos presenciales de las maravillas que hacía el Señor Jesús, aunque Pablo no estaba allí en ese momento concreto, pero cuando él va camino a Damasco y tiene el encuentro con Cristo, que Cristo empieza a hablarle en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y empieza a hablar con él. Bueno, pues resulta que el Señor Jesús se manifiesta, se revela a la vida del apóstol, o mejor dicho, de Saulo, porque aún no era un apóstol. Dios lo llama, lo comisiona, y al ser llamado y ser comisionado, Dios lo está constituyendo apóstol. Y ahora resulta que, bueno, pues como Saulo, el convertido, llamado Pablo, pues
tiene represalia con los que le están escuchando por primera vez porque no creen en su conversión, pues resulta que Dios lo lleva al desierto y en el desierto el mismo Cristo se revela a él, donde le asesora, donde le enseña, y por eso él no puede dudar y pasar por alto, hermanos queridos, pues las mentiras y las calumnias que se hablan contra él, porque dice: yo soy Pablo, apóstol de Cristo, porque también he tenido un encuentro, también he tenido un llamamiento, y también he vivido las revelaciones gloriosas del mismo Cristo en el desierto. Gloria a Dios. Ahora, fijaros que él presenta su currículum, y dice: circuncidado al 8º día, fariseo de fariseo, perushim, de paras, que quiere decir separación, un partido religioso político que fluyó y aún sigue fluyendo, en la cautividad babilónica, que esto fue en el año 587 hasta el 536 antes del Señor Jesús. Muchos lo consideran como seguidores del Hasidim, esto es, aquellos cristianos o judíos devotos. Los fariseos tenían una influencia muy grande en los tiempos del Señor Jesús. Eran considerados tan celosos por la ley de Moisés, gloria al Señor, que se les respetaban como autoridades muy grandes. Eran influyentes. Y después de la destrucción del templo, tomaron el control del judaísmo en la sinagoga o en las casas donde se reunían para adorar. Del hebreo significa Beit Neset. Ellos mismos son quienes causaron hasta cierto grado el desarrollo del Talmud, el libre albedrío, la resurrección e inmortalidad del alma, el castigo eterno y recompensa eterna, el cuerpo celestial y el suceso después de la resurrección. Las tradiciones de los ancianos son tan importantes como la ley de Moisés. En este caso es el Misná y también el Talmud. El gobierno y la ley de Moisés tienen que ir de la mano, y por ello la gran influencia política es en los tiempos de Jesús. Podemos verlo. Celo, perseguidor de la iglesia, lo cual nosotros, a través de la palabra, podemos ver a través del relato que se está haciendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Pablo no era cualquier hombre, era un hombre que su celo lo llevaba a actuar, tanto que la iglesia primitiva le tuvo pavor, le tuvo temor. Cuando escuchaban hablar de Saulo se escondían, temían por sus propias vidas, y después de su conversión, gloria al Señor, también le seguían teniendo miedo porque dudaban de que su conversión era genuina. No creían que él realmente había cambiado. En cuanto a la justicia de la ley, dice él, irreprensible. Esta parte es muy importante para la gran defensa que tenía que dar a Galacia. Ellos no creían quién era. Y por eso, él mismo, gloria al Señor, al no creer, batallaban con la misma idea. Sin embargo, el apóstol era mucho más que todos ellos. Pues no solo tiene la raza hebrea, no solo tiene las obras de la ley, podía hacer la diferencia entre los gentiles prosélitos, judíos cristianos, y él, ya que desde el inicio de su vida nadie podía reprenderle en sus prácticas, gloria al Señor, porque era un hombre celoso en la ley de Moisés, y en su vida cotidiana era un hombre muy ordenado, al punto de imitarlo en su conducta. Él nació en Tarso de Cilicia, como indica el libro de Hechos capítulo 22. Él era también un ciudadano romano. Y aquí, hermano, quiero que esto, pues, lo apuntéis. Ciudadano romano, aunque tengo que decirle que no se sabe con certeza cómo llegó a obtener la mencionada ciudadanía, gloria al Señor, ya que para ser romano o era por nacimiento, gloria al Señor, o se podía tener a través de varias leyes del Imperio Romano, o por ejemplo por la manumisión, o también por nacer por parte del padre, ya que lo era. Y Pablo se benefició por el servicio militar, también pudo hacerlo,
gloria al Señor, aunque no hay evidencias para eso, ¿no? Pero era una de las maneras que se podía obtener la ciudadanía romana. Gloria al Señor. En otra forma, a través de altas sumas de dinero que se podía pagar o conexiones con políticos romanos. Pablo lo era y le daba una gran ventaja a diferencia del resto de los apóstoles. Mirad, yo quiero hacer aquí un énfasis, quiero que sobresalga algo para mayor conocimiento nuestro. Gloria al Señor. Aunque no lo podemos aplicar 100% a la vida del apóstol, pero fijaros que como estamos hablando de Gálatas, que es un libro del Nuevo Testamento, aquí también podemos basarnos en la cultura grecorromana. Y bueno, ustedes recordáis que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, si no mal recuerdo, habla de que a los vencedores se les promete dar una piedrecita blanca que solamente la van a recibir los que han sido salvos, como recompensa. Y en esta piedrecita se le escribe un nombre nuevo que nadie tendría que saberlo, solamente el que obtuviera esta piedrecita. Nosotros hemos aplicado tanto y hemos predicado tanto de esta piedra, eh, pero, pero desenfocándonos muchas veces de la realidad. Y esto está basándose en la cultura y en las costumbres grecorromanas. Bueno, mirad, resulta que en aquel tiempo pues existían los esclavos por muchísimos motivos, gloria al Señor, y por muchísimas clases. Por ejemplo, cuando una persona quedaba en la miseria y para obtener dinero, para tener comida, para llegar el sustento a su casa, podía vender una hija, podía vender un ganado, podía vender los animales, propiedades. Inclusive cuando ya no tenía nada más, él mismo se ofrecía, se vendía al servicio de un capataz que era adinerado, ¿eh? y él mismo se vendía. Ahora, resulta que los esclavos, cuando también se les capturaban para hacer trabajo forzoso, aunque luego vino la legislación que vino en el Éxodo, se permite la esclavitud, pero nunca se va a permitir el maltrato. ¿Por qué? Porque ustedes habéis estado viviendo por mucho tiempo en la servidumbre y en esclavitud, y ahora que sois libres, pues de la misma manera, cuando ustedes tengan un esclavo en vuestra casa y trabaje, en algún momento tendréis que darle la libertad y tratarlos con respeto y con honra. Nunca imponerles cargas pesadas, ni tampoco llevarlos a la esclavitud. Esta es la legislación. Ahora, cuando el vencedor recibía esa piedrecita blanca, era que cuando el capataz ha decidido darle la libertad a ese prisionero, el prisionero se llamaba Antonio González, pero mientras tú eres esclavo, a ti nadie te puede conocer por González porque tu familia no tiene reputación. De hecho, tú no tienes credenciales y eres pobre y eres un esclavo. A ti te van a conocer ahora con mi apellido. Tú serás de los Ramírez. Y cuando vayas a algún sitio que yo te mande y te diga la familia de los Ramírez, pues ellos te van a respetar o te van a obedecer o te van a dar lo que tú le pidas con mi apellido. Ahora resulta que cuando el dueño ha llegado a un momento donde quería darle la libertad, le decía, toma, esta es tu piedrecita de salvoconducto. Esta es tu recompensa para viajar de un país a otro. Y aquí no pone tu apellido, aquí te pone tu nombre, Antonio de los Ramírez. Y cuando tú vayas a un sitio, Roma no te podrá coger preso y nadie te podrá esclavizar porque tú tienes la defensa de mi apellido, tienes un salvoconducto. Que nadie te lo robe, ¿por qué? Porque si alguien te lo roba, un prisionero puede usurpar tu identidad. Ahora, no sabemos si el apóstol San Pablo en algún momento de la vida de sus padres o de sus abuelos, o gloria al Señor, pudieron obtener la ciudadanía romana por medio de la manumención, gloria al Señor, de que posiblemente pues a alguno de los capataces, a uno de los familiares le pudiera dar ese apellido, gloria al Señor, y esa ciudadanía podría ir transmitiéndose. No lo sabemos con certeza, posiblemente sea por poderes políticos o porque el padre de Saulo, siendo muy adinerado, pudo comprar la ciudadanía. No lo sabemos. Lo importante
es que él podía jugar con ventaja porque a pesar de ser hebreo de hebreo, también tenía la ciudadanía romana. Gloria al Señor por ello. Así que bueno, no había más grande honor que el haber conocido a Gamaliel, un rabino judío del siglo I, y también era líder del Sanedrín, y se le llega a mencionar varias veces en la Escritura. Y este fue un fariseo, y ahora fijaros, él fue el nieto del gran rabí Gilel, a quien consideraban en aquel tiempo, gloria al Señor, que tomaba una visión muy ligera del Antiguo Testamento, en comparación a su contemporáneo, ¿eh? A excepción de ellos también estaba el rabí Samai, y por eso se suele decir que hay dos escuelas. Está la escuela del Samai y la escuela del Gilei. Gilei era un gran hombre prestigioso, pero resulta que era un poquito más liberal, y resulta que los del Samai eran muy ortodoxos, eran muy devotos y también eran muy legalistas. Gloria al Señor. Por ninguna circunstancia permitía el divorcio. Sin embargo, la familia, por así decirlo, la escuela de Gilei, se le permitía, y dijo no así siempre desde el principio, fue en Moisés por causa de la ser, fin, ya conocí la historia, ¿no? Y eso, pues hermanos queridos, llegó hasta la época del apóstol San Pablo, que conoce al nieto, al gran Gamaliel, un hombre, hermanos queridos, un hombre muy importante para el judaísmo. Gloria al Señor, a tal punto que Josefo, el gran historiador contemporáneo del apóstol San Pablo, escribe en cuanto al hijo de Gamaliel, lo cual es consistente en cuanto a lo que vamos a la escritura. Dice que el Talmud también lo menciona, y por las menciones hechas es muy importante notar que Gamaliel y su familia era gente muy importante a los cuales se le tenían que tratar con honor y con respeto. Se menciona de tal manera en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y verso 29, cuando él defiende a los apóstoles por interpretar su misión como una misión divina y no de hombre, de tal manera que les permitieron continuar, ya que él expuso al Sanedrín porque posiblemente estuvieran peleando contra Dios. Dejémosle, que si es de Dios prevalecerá, si no es de Dios caerán como otros tantos que se han levantado como ellos pretendiendo ser Cristo o ser profetas. Tranquilo, si no es de Dios, para nosotros no es novedad, caerá, gloria al Señor, pero no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Dejémosle, porque si es de Dios, se verá. Estas fueron las palabras del gran Gamaliel, aquel rabino, gloria al Señor, tan sabio. Aleluya. Por eso, estrictamente celoso conforme a la ley de nuestros padres, lo cual indica que el apóstol San Pablo seguía guardando la ley de Moisés. Sin embargo, había comprendido que la justificación de él no era por eso, sino más bien ¿por qué? Por la fe en Jesús, lo que le llevaba a todo esto a escribir el libro de Romanos y también el de Gálatas, y en Hechos capítulo 28, escrito por Lucas también. Además, concluye con el libro de los Hechos. Así siguió después sus viajes misioneros. Gálatas, hermanos queridos, no sería la excepción. La revelación de Jesucristo. Tal vez esta sería la razón por la cual se tiene que mencionar esto, y de otra manera no sabríamos con detalle todo en cuanto a su apostolado, lo cual está indicando que no consultó ni a sangre ni a carne, esto es, no consultó rápidamente a los seres humanos. No podemos decir que es profeta o un simple predicador, pues según su relato, este mismo recibió la revelación ¿por quién? Por parte de Jesús, gloria a Dios, y fue a Arabia, al desierto, donde al parecer, parece ser que allí estuvo 3 años. Al igual que todos los apóstoles en el ministerio de Jesús, fue importante que el apóstol San Pablo hiciera mención de ello, pues de esta manera él calmó la gran confusión en cuanto a su apostolado. Y si alguien decía que los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años, el apóstol Pablo podía decir claramente, yo también estuve en el desierto con Cristo 3 años. Gloria al Señor. Pablo, en su defensa,
ante los judaizantes de Galacia, precisa mostrar que tiene autoridad ante los judaizantes, advirtiendo las descripciones mismas que él dice: Pablo, apóstol, y no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo, y también por Dios el Padre, que lo llegó a resucitar de entre los muertos. Pablo, su nombre en griego es Paulo, del latín Paulus, un nombre que significa pequeño, aunque viene del hebreo Saúl, que significa pedido por Dios. Aunque su nombre era Saúl, fue cambiado por Pablo a través de sus misiones, de sus viajes y la gran influencia grecorromana de aquellos tiempos, conocido por Saúl entre sus hermanos hebreos y judíos, pero fue llamado Pablo por los gentiles. Apóstol, lo expresamos anteriormente. Ahora, con más detalle, podemos notar que el énfasis de Pablo en cuanto no de hombre, si alguno de ellos dudaba de su apostolado, diciendo que era por los otros apóstoles, Pablo indicaba que no era así. No podía ser así. Él mostró una manera clara de que no fue por hombre ni por hombre, según los versículos finales del libro de Gálatas capítulo 1. Más bien estaba indicando que fue Jesucristo quien lo eligió, mencionando también en Hechos capítulo 9, y por Padre, de quien Pablo identifica como una elección de la eternidad. No solamente fue Cristo, sino también Dios el Padre, como una decisión, como una elección en la eternidad, como se explica él mismo en Efesios capítulo 1, versos 3 y 7. Al igual lo menciona en Gálatas capítulo 1. Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. El mismo Padre que llegó a resucitar a Jesús fue el mismo Padre quien escogió al apóstol. Y todos los humanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, los hermanos estaban con él. Y si fue escrita en Macedonia o en Corinto, incluye a todos aquellos que fueron a su viaje misionero y también a la iglesia misma. Gloria al Señor. El influyente a los hermanos como parte de quienes están mandando este mensaje a los hermanos mismos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es el regalo hermoso de Cristo Jesús, nuestra justificación en él. Paz, Salom, es una expresión hebrea a la cual se suma gracia. Ahora, yo quiero enfatizar otra vez esto. La palabra gracia, aquí, hermanos queridos, aunque el apóstol Pablo está dirigiéndose a las iglesias y le está diciendo que la gracia y la paz de Dios sean con todos vosotros, tenemos que decir que a veces nosotros tenemos una idea de la gracia y de la paz un tanto difusa o confusa. Fijaros bien que la gracia, cuando el apóstol está escribiendo, y claro está dirigiéndose para Galacia, el mundo grecorromano, los griegos, soñaban mucho con la sabiduría, gnosis, con el conocimiento. Y ellos tenían la definición de la gracia en el plano del arte. Ellos decían que era la parte bonita, contrario a la fealdad. A la parte oscura, todo lo contrario, era la luz. A la enfermedad, la parte contraria sería la salud. Y entonces cuando decían la gracia esté con vosotros, estaban implantando lo armonioso, el orden. Dentro del caos hay un orden, o separa, por así decirlo, trayendo, mejor dicho, orden del caos y trae armonía. Y luego viene la salud, el bienestar, viene la belleza por medio de la gracia. Este será el concepto original. Pero ustedes saben que a raíz del tiempo, la cultura, las palabras van adquiriendo otro carácter, van adquiriendo pues otros conceptos. Pero en su origen era así. Y ahora resulta que la gracia, la hermosura, la paz, la seguridad, la armonía, el bienestar, la salud, la belleza, cuando se recibe como resultado, entonces viene una paz. Ahora, la palabra paz del salón, salón, significa
paz significa ausencias de guerra, de guerras, no solamente ausencia de guerra civil, sino de guerra mental o espiritual. Gloria al Señor. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo, gracias sean dadas y la paz, gracias y paz, gloria al Señor, estaba diciendo salud, bendición, tanto física como espiritual, armonía, gloria al Señor, y orden, gloria al Señor, en vuestras vidas, tanto física como espiritual. Esto es lo que estaba indicando el apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Esto es lo que se estaba dirigiendo. Gracia y paz. Salón. Ahora Pablo llega a reconocer que no es de él, sino más bien del Padre, Dios y del Señor Jesucristo. Veamos la importancia de las palabras para comprensión misma. Padre, Dios, Elohim, Dios el Padre, Abba, Señor Jesucristo, Adonai o Adonai, es Jesús, pero también es Dios. El Señor salvará a su pueblo. Cristo es el ungido, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para poder librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y también Padre. Gloria al Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Lo que hizo que Jesús por nosotros fue introducirnos, gloria al Señor, al Evangelio y a la comprensión del mismo. ¿Para qué? Para poder librarnos, y nos libra del pecado, de la maldición del mismo, del estado de la condenación y de este siglo al cual se le llama también malo. Significa que, por ejemplo, en este siglo está indicando un tiempo de generación, no como 100 años literalmente hablando, sino más bien del tiempo definido por una generación. En este caso, para ellos se habla de un tiempo generacional, al igual que el nuestro, aunque los dos sean distintos en cuanto a cronología, son los mismos en cuanto a espiritualidad. Todo lo que hizo fue por la voluntad misma de Dios. Esto era lo que Dios había decidido hacer con él para todos nosotros. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A él es la doxa, es decir, la gloria, el honor, la luz, el resplandor, el reconocimiento, no solo por este siglo, sino por los siglos de los siglos. Pablo da gloria a Jesucristo. Es su apóstol, la razón de su propia misión y existencia. Por lo tanto, Jesucristo debe hacer de ello, gloria al Señor, amén, emunah, confirmación de lo ya mencionado. Así que, bueno, queridos hermanos, esta va a ser pues la introducción, y luego hablaremos un poquito de Galacia en sí y de las ciudades circunvecinas, y hablaremos un poquito de la religión y hablaremos un poquito de todo, pero poquito a poquito. Esta sería la introducción, gloria al Señor, al libro de Gálatas. Bendiciones, que Dios os bendiga mucho, de parte de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesucristo.